Qué pena con ustedes. La verdad, estábamos teniendo unos problemitas acá con la señal, pero bueno, ya gracias a Dios todos estamos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a iniciar hoy con un tema súper importante que se llama aceptación y duelo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes, por favor, vayan apuntando si de pronto gustan. ¿Listo? Pero antes de iniciar, quisiera preguntarles cuántos chicos habían en la clase anterior. 11. 11, perfecto. Entonces, permítame un segundo, ¿listo? Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces con este tema. Buenos días. Buenos días. Que se llama precisamente la aceptación, ¿sí? Resulta que nosotros los seres humanos, a nosotros en muchas ocasiones de nuestra existencia, ¿cierto? Nos cuesta aceptar diversas situaciones, ¿sí? Sea del área familiar, sea del área laboral, sea del área estudiantil, ¿cierto? Sea de la parte económica, bueno, de todas las áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? En el área de la pareja, ¿cierto? Usualmente, ¿cierto? Cuando pasamos por una ruptura amorosa, de pronto cuando tenemos un enfrentamiento con nuestra familia, ¿sí? Tenemos la oportunidad de pronto de no saber aceptar o asumir de pronto alguna situación, a veces nos cuesta de pronto en algún momento de la vida aceptar algún error por el cual de pronto nosotros los seres humanos estamos cometiendo allí, ¿cierto? Y nos cuesta toda esta parte a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en ocasiones también el solo hecho de agachar la cabeza, ¿sí? Y reconocer nuestro error nos cuesta, más cuando de pronto somos orgullosos, ¿cierto? Pero el ideal de toda esta parte es que nosotros aprendamos siempre a cerrar un ciclo de la manera más oportuna y necesaria, ¿sí? En donde pues obviamente no nos enterremos y no nos aferremos de pronto a esos caprichos que simplemente no nos dejan de pronto buscarle una solución y aceptar de pronto esa situación que la cual estamos sobrepasando allí, ¿sí? Y que de cierta manera nos genera mucha controversia con las demás personas con las cuales de pronto estamos teniendo. Ya se las hace la mamá, la hermana y ella, ¿no? Es que nosotros seamos coherentes y conscientes con lo que estamos diciendo. ¿Listo? Bueno, recuerden que también hablábamos y tocamos otro tema súper importante, ¿cierto? Y es el siguiente. Cuando nosotros pasamos por un duelo, ¿sí? ¿Qué es un duelo? Un duelo es un tiempo determinado que nos sirve a nosotros las personas, ¿cierto? De pronto sanar, ¿cierto? Alguna situación por la cual estamos pasando, ¿sí? Es decir, un problema, ¿cierto? Como les estaba diciendo anteriormente, o de pronto el solo hecho cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿sí? O de pronto cuando nos pasa algún chasco en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos cuesta? De pronto pasar ese tiempo predeterminado, ¿cierto? De pronto buscar ayuda para poder superar ese duelo, ¿sí? Y finalmente aceptar esa situación por la cual pues nos estamos viendo enfrentados allí. ¿Listo? Pregunta del millón, ¿sí? Y pregunta para todos acá. Si por favor tienen en dónde apuntar para que iniciemos con este tallercito, ¿sí? Me van a definir ustedes con sus propias palabras para ustedes qué es aceptación y qué es duelo, ¿sí? Y por otra parte, me van a definir, me van a indicar o me van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la situación la cual les ha costado aceptar en su vida? ¿Listo? ¿Clara está ahí la actividad? Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, me van a hacer por favor cada uno de ustedes ahí. ¿Listo?
Y para esa actividad les regalo 10 minuticos, ¿listo? Y seguimos, ¿listo? Entonces voy a dejar por acá las preguntas, ¿listo? Listo, ahí les dejé la actividad en pantalla y en este momento también se las voy a dejar aquí en el tablero, ¿listo? Listo, ¿están visualizando los puntos allí? ¿Están visualizando? Sí, señora. Gracias.
Profe, ya. ¿Será que así está bien? Ana Victoria, ven. Acogida de algo. Ok. En la parte de modelo me refiero por decir algún modelo de un carro nuevo, tuvo buena acogida, de unos tenis, cosas así en ese estilo. Listo, pero acuérdate que yo te estoy hablando de esa aceptación en cuanto al nivel personal. ¿Sí me hago entender? De acuerdo a... La tengo y es similar a la última. ¿Te la puedo Listo. decir? Sí, dale. Digamos, el tener que hacernos a la idea en el caso de mi nieta, que uno se pregunta siempre el por qué, o por qué pasó eso, o qué fue. Y es que mi nieta nació sin que se le desarrollara la manito izquierda. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si todo estaba bien, fue muy cuidado el embarazo, nunca tuvo nada. Entonces uno dice, ¿por qué mi Dios hace eso? Digamos, yo lo culpé a él. De comienzo uno siempre culpa a Dios. En el caso mío como católica, uno siempre culpa a Dios. Siempre la reacción como se me hace como muy, no sé, como muy como lógica en ese momento de pelear con él. Sí. No, sí, está bien. ¿Cuántos años tiene tu nieta ahí? Ya tiene 6 añitos. Ok. Resulta y pasa que sí, lo que te estás tocando es algo que proviene, ¿cierto? De pronto de esa impotencia al momento de uno de pronto saber esa situación, ¿cierto? Y lo primero que tú dices es verdad, nosotros lo primero que hacemos es preguntarnos, pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué nació así? ¿Sí? O sea, las causas, si ella se estaba cuidando bien, si se suponía que le estábamos dando todos los cuidados, si se supone que no se golpeó dentro de su embarazo, ¿sí? Porque no tuvo la posibilidad de desarrollarse este otro miembro del cuerpo de tu nieta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta y pasa que nosotros, de cierta manera, lo que tú dices, en todas las situaciones, ¿sí? Independientemente cuál sea la situación, ¿sí? Que ahorita pongo en ejemplo la situación tuya como tal, nosotros buscamos un culpable, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿cuál fue el culpable de toda esta situación? Dios, ¿cierto? Dios. Porque tú comenzaste a refutar ese por qué, ¿sí? Señora. Y pues te costó en su momento aceptar, pero ¿por qué esta Sí, prueba? aceptar que era un caso entre mil, como dicen los doctores. Exacto. Y le tocó a ella. Entonces Uno uno no entre acepta mil, eso. exacto, tú dices, uno entre mil y preciso me tocó a mí, ¿sí? Entonces, nos cuesta aceptar y buscamos al culpable, que en este caso, ¿quién fue el culpable? Pues digamos en este momento o en el caso tuyo, el Ser Supremo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En toda esta situación, nosotros no nos adaptamos de pronto o no nos ajustamos a ese momento o a esa realidad que de cierta manera nos tocó vivir, sino que por el contrario, vivimos renegando esa situación, ¿sí? Esta situación es algo que ustedes no lo pueden cambiar, digamos, de manera física para ella, ¿sí? Porque pues de cierta manera ustedes saben que ya ella no es una limitación, ¿cierto? Pero para ustedes siempre va a ser como esa panorámica, por qué y cómo voy a manejar esa situación. También en este caso son a esos miedos a los cuales yo como persona me voy a enfrentar, porque más adelante, si uno piensa en todas las cosas, tu hija de pronto te va a cuestionar que por qué ella no es igual al resto, ¿cierto? O que por qué ella nació con Pues esa... sí, sí hemos tenido bastantes peros con eso, pero bueno, ella toca tenerla en psicólogo para que acepte ciertas cosas, pero es muy duro. Sí, claro, tanto para ella como para ustedes. Y precisamente es por eso, ¿sí? Porque de cierta manera nos estamos viendo enfrentados a una situación que ustedes no esperaban, ¿sí? Entonces, precisamente se da
que no se siente o no se da ese sentir de aceptación, ¿sí? Sino de pregunta. Y en vez de preguntar por qué, no nos preguntamos el para qué de esa situación, ¿sí? Ana, yo estoy segura que ella de todas maneras, aún así con esa situación, tú no sabes de pronto las capacidades de más Ah, no, eso que sí, trae niña ella, genio. ¿sí? Porque si tú te das cuenta, bueno, cuando uno, digamos, trae una discapacidad como tal o alguna limitación, por lo general tienen un valor agregado, ¿sí? Son buenos en las artes, son buenos de pronto escribiendo, son buenos de pronto con la música, ¿sí? Son buenos, o sea, digamos que comienzan a tener otras fortalezas, ¿sí? En donde se pueden desenvolver mucho mejor que una persona normal, ¿sí? Y si tú te das cuenta, hay diversidad de casos y ella es un ejemplo más para que nosotros, yo siempre he dicho que las personas como nosotros nos demos cuenta que a pesar de que haya alguna falencia, ¿sí? Hay personas que tienen hasta la motivación por seguir adelante, ¿sí? Por salir, por buscar esos sueños, por buscar esas metas. Y nosotros que en ocasiones contamos con todos nuestros sentidos, con todos nuestros órganos, con Y nos todo, quejamos. y nos quejamos, ¿sí? No, Entonces, sí, pues ella por ahora, aún con la edad que tiene, pero ya los médicos está catalogada como niña genio. claro, Vamos a ¿sí? ver, más adelante. Listo, entonces llegamos a ese punto, ¿sí? Nosotros, bueno, ella, digamos, es una situación en el campo físico, ¿sí? De cuanto a las partes del cuerpo, pues, de su nieta. Hay muchos que nosotros nos enfrentamos de pronto a situaciones del día a día, demasiado complejas, sea en el área laboral, sea en el área educativo, no, profe, acá yo ya no puedo con inglés, no puedo más, ¿cierto? Entonces, justamente pasa algo y es que a nosotros lo que nos cuesta es aceptar esa realidad, es decir, ajustarnos a esa situación o a ese, digámoslo, Entorno. caos, entre comillas, ¿sí? Nos cuesta como quedarnos allí, ¿sí? Como aprender a convivir con eso. Resulta que nosotros los seres humanos en la vida nos gusta, yo creo que a todos la ley del mínimo esfuerzo, ¿cierto? ¿Sí me hago entender con lo de ley de mínimo esfuerzo? Sí, señora. ¿Sí? Es decir, a nosotros nos gusta que todo, en ocasiones, ¿a quién no le gusta que le den todo masticadito, chasqueadito? Sí, que todo sea fácil. Ajá, que todo sea fácil. Pues a todos, ¿cierto? Una berraquera. Pero resulta que si no hubiera en la vida esas altas y bajas, ¿sí? De acuerdo a todas las situaciones, pues ¿qué sentido tendría la vida, ¿cierto? No le encontraríamos ese sabor de ese caviar que muchas veces nos enfrentamos a probar cuando aprendemos a aceptar y se nos hace fácil degustar diversas situaciones de la vida, adaptarnos a ellas y llegar a algo que se llama contemplar esa aceptación para que más adelante cada uno de nosotros vivamos, ¿cierto? En esa plenitud y poder llegar a esa felicidad tan anhelada que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Ustedes saben que la felicidad se da de manera espontánea, efímera, ¿sí? Por tiempos determinados, ¿sí? No todo es duradero en la vida, al igual que la época de tristeza, de duelo, de desasosiego, que muchas veces enfrentamos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que en algún momento de la vida aprender a aceptar cada una de esas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros perdemos un ser querido, ¿qué es lo primero que pasa? Lloramos. Lloramos, ¿cierto? Nos preguntamos el por qué, entramos, mejor dicho, en esa rebeldía, en esa depresión, en ese desasosiego, ¿cierto? Pero comprendemos más adelante, ¿cierto?
que de pronto esa persona ya era su ciclo, si fue una muerte natural, si tal vez fue una muerte violenta, pues obviamente también tiene un tiempo predeterminado para ir trabajando sobre esa situación, ¿sí? No quiere decir que para nosotros desaparezca ese dolor como tal, porque pues eso sería algo, sería mentir en este momento, ¿sí? Hay personas que les cuesta muchísimo aprender a dominar esas emociones cuando pierden a un ser querido, ¿sí? Pero aprendemos con el tiempo a ir aceptando, digamos que esa situación y nos adaptamos a otra nueva realidad que empezamos a vivir y es precisamente de pronto no volver a ver a esa persona, porque sabemos que ya no está en este plan, ¿sí? ¿Sí? Independiente de sus ideologías que cada uno de ustedes acá maneje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy a todo esto? Que nosotros aprendamos a aceptar y ajustarnos a la realidad que nos tocó vivir. Voy a preguntarles algo y es lo siguiente. Cuando a ustedes les molesta algo, algún comentario o alguna situación, ¿por qué creen que les molesta a ustedes ese comentario o esa situación? De pronto, un poco bochornosa cuando un tercero de pronto entra a opinar de su vida, algo que sí sucedió, pero ya como que ponen en tela de juicio más alguna situación personal de cada uno. ¿Por qué creen que cuesta? Que dice, uy, pero esa señora es, mejor dicho. Yo te la contesto porque es ilógico primero que un tercero se meta a opinar sobre algo que no tiene nada que ver. Ok, Segundo, no ha estado en el papel de esa persona para que venga y se atreva a hablar, así sea porque le cuente o escuche. ok. ¿Listo? Pienso yo, ¿no? Bien, Victoria. Pero también vamos a hablar de un tema, ¿sí? Resulta que en toda sociedad vamos a encontrar un tipo de persona que va a ser demasiadamente imprudente con sus comentarios, ¿cierto? Y que cuando se va a meter, hay gente que a veces se mete a opinar más de la cuenta de las situaciones de nosotros, ¿cierto? O Y sea, es la persona metiche. ujú, de cierta manera, ¿sí? Pero en ocasiones, ¿qué pasa? A nosotros nos ha costado de pronto aceptar alguna situación y no falta la persona que llega y le mete sal a la herida, ¿sí? Y de cierta manera, nosotros, ¿qué es lo primero que sucede? Nos exaltamos. ¿A usted qué le pasa? Porque se mete en esta situación. Sí, a nosotros en su momento nos duele porque de pronto es algo que estamos enfrentando o es alguna situación que en ese momento nos está costando precisamente aceptar, ¿sí? Aceptar esa realidad que nos tocó, enfrentar esa realidad que nos tocó, afortunada o desafortunadamente, a asumir, ¿sí? Por eso es que en ocasiones a nosotros se nos convierte de pronto algo tan mínimo en algo tan dramático en la vida para nosotros, porque no sabemos de pronto dar manejo a esa situación que nos está costando aceptar. Por eso, cuando hay de pronto comentarios de pasillo, por eso cuando de pronto hay chismecitos de alguna situación que de pronto genera conflicto en nuestra vida, nos cuesta precisamente saberlo manejar porque no lo hemos aceptado en nuestra vida, ¿sí? Por eso es que hay personas que les duele o que nos duele cuando alguien nos dice la verdad o que son demasiadamente honestas. ¿Sí? Y nosotros, pero, uy, esta señora, ¿por qué? Sí, a veces pedimos la opinión de otra persona y decimos, ay, ¿yo para qué pedía la opinión de esa persona? ¿O no les ha pasado a ustedes acá? Yo siempre digo, no doy el consejo porque si lo acepta, pierde. Ujú, Y por darlo también pierdo. Entonces, mejor no meterse. exacto. Porque Pero porque pierde tú eres... el que lo da y el que lo acepta. Exacto. ¿Listo? Bueno, dice por acá también, hay otra parte que nosotros se nos olvida, ¿sí? Para que de pronto se dé este proceso de aceptación y es un proceso o una práctica muy bonita que es la práctica de gratitud, ¿sí? Puede ser difícil aceptar las cosas contra las que luchamos y a menudo puede ser beneficioso replantearnos
nuestros defectos, ¿cierto? Psicológicamente, imposible experimentar ansiedad, ¿cierto? Verdadera gratitud al mismo tiempo, ¿sí? Cuando nosotros despertamos ese sentir de ansiedad, pues obviamente no vamos a agradecer de pronto por la situación que estamos pasando, por algún momento de caos, ¿cierto? Yo voy a hacerles acá una pregunta, ¿sí? Cuando ustedes están pasando por una época tormentosa de tinieblas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Agradecen o maldicen? Honestamente. Maldecir, profe. Maldecimos, ¿cierto? Eso es lo primero que se nos viene a nosotros. Entonces empezamos a maldecir por todas las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, ¿sí? Pero si nosotros cambiáramos ese chip de toda esa situación y empezáramos a agradecer por todas esas situaciones, las cuales nos están contribuyendo a que nosotros seamos de pronto personas llenas de convicciones, ¿cierto? Que se nos está fomentando nuestro carácter, que estamos aprendiendo a tomar decisiones en momentos determinados, la cosa cambiaría, ¿sí? Oiga, gracias porque gracias a esta prueba entendí hasta dónde yo puedo llegar, ¿cierto? O gracias Dios, gracias vida, a lo que ustedes crean, ¿sí? Pues Por esa yo no situación. es que maldiga, profe, pero sí me pongo a pelear con Dios, como siempre, como buena católica que soy. Que yo le pregunto, ¿usted en verdad me quiere ver a mí tan mal que no me ayuda? Deme una manito, pero no puede ser posible que me quiera verme más un día de lo que ya estoy. Exacto, ¿sí? Entonces, digamos que yo les hago como esa invitación de hoy, ¿sí? Cuando a ustedes les pase algo en la vida, ¿sí? De manera trascendental, que digan, pero ¿por qué a mí? No digan por qué a mí. Aprendan a agradecer, porque gracias a esa situación, ustedes pueden mirar atrás. Cuando pasen ese obstáculo o esa situación, van a poder mirar atrás y van a decir, oiga, gracias porque pude saber hasta dónde son mis capacidades como persona para poder superar alguna prueba, ¿sí? A nosotros nos cuesta y eso es un trabajo que a todos de por vida nos va a costar, ¿sí? Hay otra situación y es la aceptación hacia nosotros mismos, hacia ese amor propio, ¿sí? Nosotros habláramos con nosotros mismos de la misma manera como tal vez involucramos a terceras personas en diversas situaciones. Es decir, tuviéramos una comunicación más asertiva con nosotros mismos, aprenderíamos a reconocernos un poquito más, ¿sí? A recordar de pronto lo valioso, lo indispensables que somos, ¿sí? En cualquier momento de la vida, nos diéramos esas charlas motivacionales. Pero yo creo que acá, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un problema, en su gran mayoría, lo primero que hacemos es de pronto ir a buscar a una tercera persona, ¿sí? O de pronto ir a contarle a ese amigo de esa situación y no aprendemos de pronto a ser capaces por nuestra propia cuenta, ¿cierto? A aprender a manejar esa situación que a mí me está pasando de manera personal. Ahora es otro punto. Nosotros como persona tenemos que aprender a eliminar esas comparaciones odiosas, ¿sí? Que nosotros nos vivimos haciendo, ¿sí? Vuelvo y lo reitero, cuando nosotros comparamos los procesos de las demás personas, es decir, cuando llegamos y comparamos mi vida con la de fulanita de tal, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, ¿sí? La vida que lleva Samuel, la vida que lleva Haider, la vida que lleva la profe es muy distinta al proceso que lleva Ana Victoria en su momento, ¿sí? Pero nosotros nos encaprichamos en algo, perdónenme la expresión, pero en algo tan fastidioso que es seguir comparando nuestra vida. Ay, pero es que si yo fuera como él, pero es que si yo fuera como tal otro, pero es que si yo hubiera llevado mi vida como esa otra persona, no. No se sientan que tienen que seguir unos estándares, unos prototipos de vida. No, cada quien es libre, cada quien es libre de mirar, de idealizar su vida, ¿sí? De acuerdo a las situaciones que también cada uno tenemos de manejar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí la situación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a responder pues las 3 preguntas que quedaron de tarea, ¿sí? Y dentro de 8 días seguimos con el tema, ¿listo? Para continuar. Yo quisiera escucharlos. Ah, y otro punto que también se nos olvida, pero que ese sí ya lo vamos a empezar a hablar, y es el aprender a perdonar, ¿sí? Cuando a nosotros alguien nos falla, ¿qué es lo primero que hacemos? O de qué es lo primero que nosotros nos contaminamos o nos recargamos como personas. ¿De ira? De ira, ¿cierto? De rencor, de rabia, de resentimiento, ¿cierto? De todo ese desasosiego que cada uno de las personas como seres humanos tenemos allí, ¿sí? Para la próxima clase necesito que ustedes me hagan un favor. Como ustedes están cada uno en su casita, ¿sí? Yo quiero que me hagan una lista, ¿sí? Vayanlo pensando, de esas cosas que de pronto nos han hecho daño en el pasado y que no nos han permitido continuar, seguir, ¿cierto? Seguir de manera bonita, ¿cierto? De seguir de pronto de soltar esos resentimientos, de soltar esos odios, ¿sí? Y ustedes muy amablemente me van a listar una cajita de fósforos, ¿sí? Porque el ideal es empezar a sanar nosotros aquí. Y Entonces la vamos forma a de hacer, sanarlos es quemando cada uno de esos resentimientos. dime. Y la forma de sanarlos es quemando cada uno de los resentimientos que escribimos en el papel. Ajá, gracias Anita, sí señor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como esta pequeña actividad dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí la tareita? Sí, Sí, señora. señora. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, yo les agradezco el tiempo compartido y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Si Dios nos lo permite. Cuídense Sí, mucho. señora. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Bendiciones. Chao, profe. Chao, y juicioso.